Listo, ya estamos en vivo. A ver, muy buenas noches. Parece que ya. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Jail Yupanqui, psicólogo, miembro del equipo de Lazos Azules, un espacio para compartir y como todos los viernes estamos aquí a las 7 de la noche transmitiendo algunas entrevistas o conferencias relacionadas al campo del autismo para todos aquellos interesados, tanto profesionales como padres de familia. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial y nos da mucho presentar a una psicóloga, una compañera también de la universidad que junto con nosotros pues está también dentro del campo del trabajo con niños y familias que tienen a un miembro de la familia, ¿no?, con autismo. En este caso me refiero a la psicóloga Aimea Paza, ¿no? A ver, vamos a ver. Hola a todos y todas, buenas noches. Aimea, ya, exacto. ¿Ya nos escucha? Sí, estamos en vivo. Y creo que sí, ya estamos al aire ya. Aimea, un gusto, gracias por la invitación, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar en este espacio para poder compartir con todos aquellos interesados en el campo del autismo, justo un tema muy interesante que nos vienes a mostrar hoy día, ¿no? Hay que esperar un poquito para que se vayan conectando nuestros seguidores para poder emitir ya este pequeño conversatorio, este pequeño diálogo relacionado a la inclusión y el autismo, ¿no? No olvidemos que el día de hoy, pues Aimee nos va a tratar el tema impulsar la inclusión en las escuelas y sus implicancias en los logros de los estudiantes con autismo. Un tema muy importante que es necesario que los padres de familia y también los profesionales tengan en cuenta ciertos principios que van a ayudar a favorecer, ¿no?, la inclusión o tener una inclusión exitosa de aquellos niños que están dentro del trastorno del espectro autista en un ambiente natural que en este caso es el centro educativo. ¿Ok? Aimee, te doy la bienvenida, sin antes presentarte también a todo nuestro público, a todos nuestros seguidores, ¿no? Aimee es coordinadora del área de educación inclusiva de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, tiene estudios en psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene también estudios en accesibilidad e inclusión educativa por la Universidad de la República en Uruguay, y una diplomatura en discapacidad por la PUC y la Red Iberoamericana de Expertos en la CDPD. Es cofundadora y actual miembro del Grupo de Investigación en Psicología Educativa, CIE. Es también coautora del libro Estudio de Casos de Niños con Trastornos del Neurodesarrollo, y pues tiene una amplia experiencia en proyectos de intervención e investigación educativa en discapacidad intelectual, formación docente, educación inclusiva y también autismo. Justo la última temática relacionada a lo que vamos a hablar hoy día. Aimee, bienvenida, te doy la bienvenida en nombre de Lazos Azules. Muchas gracias, Mijael. En primer lugar, agradecer nuevamente la invitación y a todos y todas que se están pudiendo conectar en la transmisión aquí en Facebook Live. En realidad, para mí es un honor poder compartir con personas que conozco desde mi formación en el pregrado, que hemos compartido quizás algunos espacios en la universidad, y de todas maneras nos seguimos encontrando en varios espacios académicos, pero también por los intereses personales que tenemos, bueno, el trabajo en la educación y cada uno en el área que se está desenvolviendo, ¿no? Claro que sí, Aimee, para nosotros también es un gran gusto que sigamos en contacto, en comunicación, en este largo camino de trabajo justamente enfocado a promover mejores oportunidades de desarrollo de los niños con TEA, y también, pues, lógicamente tú tienes otro tipo de experiencia con niños con síndrome de Down, niños con discapacidad, que también, pues, es muy importante, ¿no? Ir derribando barreras, derribando mitos, ¿no? Ampliando el conocimiento, no tanto a los profesionales, sino también a los padres de familia, que pues tengan la mejor información respecto a este campo, ¿no? Te agradezco nuevamente y pues ya veo que se están conectando, hay algunos ya conectados, ¿no? Saludos para Milagros, para Xiomara, que ya están conectándose, y pues invocarles a todos que ya están
viendo esta transmisión, que puedan compartir la información para que más seguidores o más también familiares o más profesionales se puedan beneficiar de la información tan importante que nos tienes hoy. ¿Ok? Y nuevamente recordarles el tema, ¿no? Hoy vamos a tocar el tema cómo impulsar la inclusión en las escuelas y las implicaciones en los logros de los estudiantes con autismo. ¿Ok? Ahí me veo que ya hay algunos chicos que se están conectando. Está Ana María, saludos desde Argentina. Ana María, muchas gracias por seguirnos en esta página de Lazos Azules. Miriam Camayo, también un saludo para ella, y vamos a tocar el tema, como bien repetía, cómo impulsar la inclusión en las escuelas y sus implicaciones en los logros de los estudiantes con autismo. ¿Okay? Aimé, ya vamos a empezar, y justamente relacionado a la amplia experiencia que tienes, el trabajo con un niño con autismo dentro de un espacio natural o un contexto natural, en este caso vendría a ser el centro educativo, en ocasiones se debe o se suele enfrentar cierto tipo de barreras, cierto tipo de complicación, ¿no? Y desde la parte teórica hasta incluso de la parte práctica, o sea, cómo concebir una inclusión educativa, cómo conseguir un proceso de inclusión educativa exitosa, ¿no? Entonces, un poquito hablando y introduciendo un poquito al tema que estamos tocando hoy, yo quería preguntarte y también que compartas con todos los seguidores, ¿es lo mismo hablar de inclusión, equidad y atención a la diversidad? Bien, Mijail, sí, de todas maneras creo que la educación inclusiva es un tema que ha ido cambiando en la medida también de que se han ido realizando investigaciones, que se ha ido generando nueva literatura, sistematizando prácticas, ¿no? Yo quiero comentarles que, bueno, en la actualidad yo laboro pues con familias y acompaño escuelas en relación a esta temática de la diversidad, en cómo poder apoyar los procesos de inclusión, pero también sobre todo cómo pensar en mejorar la institución educativa o para poder generar aulas más inclusivas, ¿no? Y esto no solamente está dirigido específicamente al trabajo con el niño, sino en pensar en un sistema educativo y en pensar otra vez en la escuela, ¿no? Me gustaría comenzar enfatizando la importancia de que todos los profesionales tenemos que sumar esfuerzos junto con las familias, los educadores y la sociedad en general en creer de que justamente podemos lograr que las escuelas sean espacios que acojan a todos y todas sin importar la distinción o la condición que tengan, ¿no? Entonces, es ahí cuando hablamos de educación inclusiva. Y no es un tema que solamente involucre a un pequeño grupo de personas o de familias que tengan hijos con cierta condición, sino cuando hablamos de educación inclusiva estamos pensando en cómo podemos hacer para crear mejores centros escolares, un mejor centro educativo y un sistema educativo que haga frente a estas brechas y mitos y circunstancias educativas que todavía tenemos en nuestro país, ¿no? Y justamente eso también está ligado mucho a las normativas internacionales que se pudieron generar, por ejemplo, en 1994, en la Declaración de Salamanca, muchos países, el Perú también, respaldaron la importancia de lograr una escuela para todos y para todos. Eso justamente ya ahí hablábamos de lo que era una educación inclusiva, ¿no? No solamente de una persona, sino de ese colectivo que tiene que estar estudiando juntos. Y bueno, otro acontecimiento que va a otra vez ponernos a hablar o a debatir sobre la educación inclusiva se va a dar en el 2006 cuando el Perú ratifica la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que dentro de sus compromisos también asume la responsabilidad de eliminar centros de educación básica especial, porque son centros que tienen una mirada escolarizada que solamente termina excluyendo a cierto tipo de población por sus condiciones o sus características, en la medida de que las escuelas todavía no están preparadas para atender esta diversidad. Entonces, desde ese momento se debió asumir como país un plan a largo plazo y los profesionales que comenzaron a formarse y que estaban trabajando en el campo debieron asumir también ese compromiso de pensar cómo podemos lograr de que en un aula todos y todas podamos aprender. Definitivamente ese es un tema de reflexión y esto me lleva justamente a hablar de estos tres conceptos que tú mencionas, ¿no? Que es la inclusión, la equidad y la atención a la diversidad. Y justamente a veces creemos que son
términos intercambiables o términos diferentes, ¿no? Que por ejemplo yo puedo hablar de la equidad y al mismo tiempo para mí eso es hablar de inclusión o hablar de atención a la diversidad, pero no es cierto, son tres principios que en realidad me van a dar a mí diferentes formas de mirada, diferentes énfasis en qué tenemos que trabajar en los sistemas educativos y sobre todo en los centros escolares y en las aulas. Entonces, son criterios complementarios e interdependientes entre sí. Los tres criterios, por ejemplo, son necesarios, pero no son suficientes para poder explicar cómo un sistema educativo está avanzando o contribuye a, por ejemplo, lograr el desarrollo de una sociedad con mayor justicia social, ¿no? La equidad, por ejemplo, hace referencia a la relación que tienen los logros educativos de los estudiantes con determinadas variables sociales, variables como las características sociodemográficas, variables escolares, como el tipo en la escuela en que tú estudias, puede ser pública, puede ser privada, o puede estar ubicada en el ámbito rural o en el ámbito urbano, las características personales, qué sexo, por ejemplo, uno con qué se caracteriza, ¿no? O la discapacidad que puede tener, ¿no? Esas variables justamente al relacionarse con estos logros educativos y al evaluar cómo se relacionan es cuando estamos hablando de la equidad, ¿no? Y justamente encontramos que un sistema tiene alta tasa de equidad o tiene baja tasa de equidad, ¿no? Y si encontramos que en un sistema educativo el ser mujer o el tener alguna discapacidad o alguna condición determina tu desarrollo educativo, que tú puedas acceder y permanecer en un sistema educativo, justamente ahí es donde estamos encontrando que el sistema no es equitativo, no es justo, ¿no? Y la preocupación en trabajar, por ejemplo, la equidad es en pensar cómo logramos de que las políticas, en general todas, puedan atender y brindar igualdad de oportunidades y un trato diferenciado en función de las características de cada persona. Cuando evaluamos la equidad, estamos pensando en cómo superar esas brechas educativas, ¿no? Porque nada va a ser más injusto que darle a todos lo mismo cuando sabemos que están en circunstancias diferentes. Entonces el análisis de la equidad es muy importante para poder evaluar cómo estamos superando esa brecha educativa. Sin embargo, no nos dice mucho de cómo o qué hacer en los centros educativos o en el aula. Y es ahí donde hablamos de la inclusión educativa. La inclusión educativa nos va a hacer justamente, nos va a dar esa mirada, ¿no? De qué diferenciación o qué variabilidad existe en el grupo de estudiantes. Y cuando yo hablo de inclusión, estoy hablando de que el centro educativo tiene que formular políticas y tiene que cambiar su proyecto educativo hacia uno más inclusivo, en el que no le cierre las puertas a ningún estudiante, en el que no diga a ese estudiante por tener autismo no puede entrar a mi escuela. Entonces, justamente cuando hablamos de inclusión, estamos hablando en convertir ese centro educativo, cambiar las políticas, implementar una cultura inclusiva que esté o perciba valores muy importantes como la no discriminación y justamente la equidad, y esto implica justamente que no nos debe importar las condiciones escolares o personales o educativas que tiene el estudiante. A veces creemos que el estudiante tiene que pasar por una evaluación para determinar si pasa o no pasa en la escuela, y muy por encima de esa decisión nos atribuimos el derecho de decidir quién puede y quién no debe ir a la escuela, ¿no? Pero no nos damos cuenta que con esa decisión que estamos tomando, le estamos quitando oportunidades educativas a la persona, en este caso al estudiante, ¿no? Y bueno, por otro lado, la atención a la diversidad nos ayuda a comprender cómo tiene que ser la acción pedagógica o la acción de cada maestro, ¿no? En la medida de que esta acción se ajuste a las características cognitivas, motivacionales, de interacción, para que el estudiante pueda desarrollar de mejor manera su aprendizaje y esto que aprenda tenga sentido, y pues justamente surge de dos ideas, ¿no? De que el maestro o el profesorado pueda, uno, aprender a conocer a su estudiante y luego estar dispuesto a poder diversificar sus contenidos, su organización, sus formas de enseñar y también de evaluar, dando justamente la respuesta a la diversidad de su alumnado. Entonces, la atención a la diversidad nos permite crear un aula que atienda las necesidades de sus estudiantes, considerando el criterio de no discriminación. Todos esos tres componentes son importantes para construir políticas inclusivas basadas en equidad, y sobre eso hay una base, una cultura inclusiva, y con ello podamos incorporar estos apoyos, esos cursos de formación que hacen falta y que los maestros nos mencionan que les falta preparación y asesoramientos. Todo eso tiene que estar enfocado en relación a poder lograr escuelas para todos y para todas, ¿no? Entonces, estos tres criterios están conectados y
uno más que otro no tiene mayor énfasis, sino que los tres son importantes para poder comprender cómo podemos superar estas brechas que ya se encuentran en nuestro sistema educativo. Qué interesante todo lo que nos comentas, porque sí, pues al hablar de inclusión, equidad y atención a la diversidad, muchas veces se logra pensar que son sinónimos, ¿no? Y lógicamente ahorita nos acabas de explicar que no. En realidad, por la explicación que me has dado, logro interpretar que la inclusión tiene que ver mucho con el tema de promover espacios o contextos mucho más que se eliminen ciertas barreras educativas para que cualquier niño, más allá de su condición, más allá de su estrato socioeconómico, en todo caso, se vea beneficiado de una educación de calidad, ¿no? Y que esta educación pues sea adaptada a los niveles de desarrollo, a las características propias de cada uno de los niños, ¿no? Así, pues, poder concluir, poder fabricar una educación de calidad para todos, ¿no? Es importante todo lo que nos estás comentando ahora. Ahora, y justamente estos principios de inclusión, equidad y atención a la diversidad van a poder lograr una educación exitosa, ¿no? Si es que el colegio se compromete, si es que el profesorado se compromete, si es que por ahí, por así decirlo, también la familia también es una gran impulsora de estos temas a trabajar en los niños, ¿no? ¿Qué se necesita entonces cambiar o mejorar en la escuela para lograr esta inclusión exitosa? Sí, claramente como tú lo mencionas, ¿no? Cuando hablamos de educación inclusiva es pensar en una escuela que pues ya considerando estas necesidades o características, por ejemplo, los estudiantes con autismo, algunos, no todos, van a tener algunas características que justamente en las que van a necesitar apoyos, ¿no? Y lo importante para poder mejorar esta escuela es identificar esas barreras, esas necesidades de apoyo. Más que verlo como un problema, tenemos que verlo como una oportunidad para poder crear nuevas estrategias y poder remover esas barreras que van a terminar creando un camino para otros. Finalmente, cuando logramos que un maestro o una maestra entienda el verdadero sentido de la educación inclusiva, va a conseguir una mejor práctica reflexiva, va a poder lograr investigar sobre cómo mejorar solamente su práctica, ¿no? Y va a sacar ideas como el que necesito especializarme para poder atender a este estudiante, porque en la práctica sabemos que si todos estamos creyendo que los maestros van a querer especializarse en cada condición, en cada necesidad, pues va a faltar muchísimo tiempo, ¿no? Incluso, por ejemplo, desde la experiencia que yo también tengo, comencé trabajando en el área de trastornos de neurodesarrollo, he ido aprendiendo muchas veces, no solamente de lo que he ido estudiando en la preparación, bueno, ahora en la formación continua, sino también en el trabajo de investigación. Entonces es importante que el maestro aprenda esta acción reflexiva e investigativa para poder crear nuevas formas de trabajo, ¿no? Entonces, si queremos cambiar o mejorar esta escuela, tenemos que partir primero de que todo el grupo entienda lo que es la escuela inclusiva, y esto tiene que estar incorporado en el proyecto educativo institucional. Y cada vez que se hagan estas evaluaciones y estos grupos de trabajo con los maestros, ellos también estén evaluando si realmente lo están siendo inclusivos o qué todavía les está faltando para hacerlo, ¿no? Y por qué no están logrando derribar esas barreras de acceso, de participación y de progreso, ¿no? Estos, por ejemplo, son 3 principios fundamentales para poder lograr una inclusión exitosa. No solamente es necesario de que el chico esté presente, ¿no? De que el estudiante esté en la clase, ¿no? Sino que vaya, asista a clase, sea aceptado en las instituciones educativas, pero tenga una participación activa, que tenga un rol y actividades en el centro escolar, que no se le niegue el acceso a participar de esas actividades, ¿no? Eso es muy importante en la inclusión, de que hay una participación, pero también hay un progreso, ¿no? Muchas veces se cree que los estudiantes, por tener algún tipo de condición, pasa más a veces en la discapacidad intelectual, que van a ir solamente a socializar, ¿no? Entonces, eso es una creencia errónea, ¿no? Una concepción que se ha ido fortaleciendo muchas veces, a veces porque el padre no conoce, o por profesionales que hacen evaluaciones y les dicen, probablemente tu niño solamente vaya a la escuela a socializar, y pasa también con los chicos con TEA, ¿no? Que no los matriculan o los tienen fuera de la nómina escolar, yendo solamente a compartir con otros porque se cree que no van a aprender, ¿no? Y eso no es cierto, van a aprender a partir de los saberes previos que ellos tengan, cómo miran, cómo se comunican, y sobre eso se va a ir construyendo mayores desempeños. Lo importante es encontrar dentro de estos principios estas estrategias para que el maestro identifique estos saberes previos, ¿no? Más que
el problema otra vez, tenemos que ver qué positivo sí ha logrado este estudiante, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a poder realmente cambiar o mejorar la escuela, ¿no? Cambiando esta visión, primero, que tienen algunos profesionales sobre cada uno de los estudiantes, que les ponen un tope o una barrera para su desarrollo en cuanto escuchan, por ejemplo, el diagnóstico o escuchan las características que probablemente van a tener. Y eso es un problema, ¿no? Porque finalmente en educación inicial, por ejemplo, muchas veces a los niños no van a llegar con un diagnóstico temprano, quizás conocerán algunas características o indicadores tempranos que les van a dar a conocer, que hay que darle apoyo en ciertas áreas, pero no por no tener un diagnóstico no le vamos a dar una respuesta educativa, ¿no? Entonces justamente ahí van estos criterios, ¿no? Que estén presentes, que participen, investigue qué cosa necesita para que pueda participar y a partir de sus saberes previos ellos puedan progresar también. Claro, no, es importante lo que mencionas acerca del el no exigir un tanto un diagnóstico, ¿no? De repente en la práctica, o sea, a veces me pongo a pensar también, me pongo a reflexionar, o sea, qué importante para la maestra puede ser el que tenga ya el diagnóstico del niño y mejor no fijarse en cómo aprende, ¿no? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus habilidades? Porque justamente a partir de ello es que va a ir generando oportunidades de aprendizaje en ese contexto natural, ¿no? Sirve mucho aprender mejor cómo es el niño a que una etiqueta diagnóstica, ¿no? Que al fin y al cabo simplemente lo puede estigmatizar nada más y lo puede limitar, como tú dices, a que pueda lograr no tan solo espacios donde pueda socializar, sino que verdaderamente pueda aprender y se pueda beneficiar del sistema educativo, ¿no? Es importante lo que mencionas, gracias por mencionarlo y que creo que para todos está siendo muy, muy provechoso ello, sobre todo para los padres de familia, ¿no? Para romper un poquito también ese tema que ellos también tienen, ¿no? No tan solo los profesores, sino también ellos, ¿no? Porque dicen, no, lo voy a mandar al colegio a mi hijo solo para que socialice. No, no es que solo para que socialice, porque la interacción que va a tener con los niños va a hacer que él aprenda con nociones cognitivas o relacionadas al tema de aprendizaje, conocimientos, más palabras, vocabulario, etcétera, ¿no? Diferentes tipos de conocimientos relacionados a las temáticas educativas, ¿no? Mucho se habla de las políticas, mucho se habla del tipo de colegio, mucho se habla de la forma como que un niño puede llegar a aprender en un contexto determinado, ¿no? Y quizás un poquito aterrizando a la población en la cual estamos, ¿no? Y me gustaría preguntarte qué planes o políticas de atención tiene en referencia al Estado peruano, ¿no? Porque podemos ver muchas experiencias del corte internacional, pero ¿qué planes o políticas de atención tiene el Estado peruano para que los chicos con TEA se beneficien de una educación exitosa o una inclusión exitosa, ¿no? Sí, en realidad, justo, bueno, alineando lo que anterior también comentabas y que conecta mucho con esto de por qué también hablamos de políticas y planes, es importante tener claro el foco o los lentes con los que yo voy a analizar, ¿no? O sea, si hablamos de que no es tan importante el diagnóstico quizás en el entorno pedagógico, porque el maestro no va a trabajar solo sobre el diagnóstico, sino va a trabajar sobre más los saberes previos o las competencias o los conocimientos que pueda tener este estudiante, que es mucho más valioso para poder desarrollar su programa, su plan de trabajo. Entonces es importante justamente que eso también, esa mirada también se tenga en la educación, ¿no? Lo que suele pasar es que en la escuela todavía estamos pensando de que el estudiante se tiene que adaptar a la escuela y no al revés, que el entorno tiene que adaptarse para que este estudiante pueda aprender. Entonces, esta idea de que él se tiene que adaptar, tiene en realidad un enfoque que viene desde lo rehabilitador, ¿no? De lo clínico, de pensar de que la persona es la que tiene que cambiar para que pueda ejercer o ser como nosotros, los normales, ¿no? Entonces, esa es una concepción o paradigma que se ha tenido por mucho tiempo y es importante reconocerlo y cambiarlo, porque nosotros tenemos que defender esta noción de que en realidad el que tiene que cambiar es el entorno, y el entorno justamente es la familia también, ¿no? Y en función de ellos donde se tiene que poder construir planes y políticas que aporten a esta atención a la diversidad, y en este caso a los estudiantes con TEA, ¿no? Con autismo. Y bueno, en medida de eso, como es que se crea que cada grupo necesita cierto tipo de apoyo diferenciado, se crearon algunas políticas que aportan y ayudan pues, a las personas con TEA, ¿no? Voy a primero mencionar algunos planes generales y luego voy a hablar sobre este plan que se estuvo formulando a partir del logro de las familias, desde el 2014 se estuvo trabajando.
Entonces, primero mencionar que todos los planes deberían evaluarse bajo estos criterios de equidad, inclusión y atención a la diversidad, todos. No debería haber un plan diferenciado como que esta política de inclusión educativa solo para las personas con TEA, solo para las personas con síndrome de Down, solo para las personas con TDAH. O sea, no, la idea es que justamente esta política integrada o de las políticas que se den en relación a la educación ya se esté pensando en esta diversidad, en que como no todos los estudiantes aprenden de la misma forma, hay estudiantes que tienen características asociadas al trastorno de espectro autista. Entonces, para ellos se tiene que facilitar ciertos apoyos, ¿no? Igual para los estudiantes con discapacidad intelectual, para los estudiantes con síndrome de Down, o sea, y hay mucha variedad de características o diferencias en el aprendizaje, pero también nos vamos a ir dando cuenta que muchos o varios de ellos utilizan los mismos apoyos, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes que se cree que solamente es para chicos con TEA, a mí me ha pasado que los papás asocian de que si yo le recomiendo imágenes es porque su hijo tiene autismo, y eso no está bien, ¿no? Se ha confundido esa forma de trabajo, ¿no? En realidad hay apoyos que benefician a cualquier persona, a mí también me ayudan. A mí también me es más fácil leer un texto en lectura fácil, como lo es para un estudiante con discapacidad intelectual, porque así accedo más rápido a la información, porque no la conocía. Entonces, cuando comenzamos a pensar de esa forma, es que justamente creemos en que los planes tienen que ser pensados para todas las características, ¿no? Entonces, algo que nos ayuda a conectar todas esas ideas son los ODS. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a eso. En el objetivo número 4 de Desarrollo Sostenible se habla de escuelas inclusivas y que tienen que ser equitativas y de calidad para todos y todas. No hablan solo para un tipo de personas, sino hablan para todos. Y ahí estamos también, están también las personas con síndrome de Down, las personas con trastorno espectro autista, estamos todos. Entonces es importante partir desde lo general, ¿no? También está el proyecto educativo nacional, que bueno, ahora está trabajándose para otro nuevo, en el que ya se habla sobre el principio de inclusión, de esta mirada hacia la diversidad, hacia las necesidades que pueden tener los diferentes colectivos. Y bueno, de los avances también tenemos en la Ley de Educación en el 2017 se hizo se agregó el reglamento en el que se hablaba ya sobre la inclusión educativa, que tenía que darse en todas sus modalidades, y bueno, también incluso se hablaba sobre el rol del psicólogo educacional, que teníamos actividad y éramos parte de la comunidad educativa de los centros escolares, ¿no? Y bueno, sobre eso, en el 2014 se comenzó a trabajar la ley número 30.15.0, que es sobre la protección de las personas con trastorno de espectro autista. Eso se comenzó a trabajar en el 2014, pero a partir de ello también surgió, en el marco de la Ley General de la Persona con Discapacidad, el Plan Nacional para las Personas con Trastorno de Espectro Autista, ¿no? Lo que se buscaba desde ese colectivo era mejorar la cobertura en la detección temprana, apoyo en la inclusión social, y también, por ejemplo, en el que se puedan hacer campañas de concientización o sensibilización para la comunidad, ¿no? Eran 3 puntos que, por ejemplo, puedo resaltar de lo que se trabajaba en este plan. Sin embargo, no hay, no hay resultados en el sentido de que puedo saber cómo se está avanzando en esa política, ¿no? Solamente lo que nos van compartiendo algunos colectivos de familias de cómo están avanzando. No vemos cambios todavía en el ámbito de salud, por ejemplo, en la detección temprana, y en realidad es porque, no es que, bueno, personalmente yo creo que no debió crearse un plan diferenciado, sino que dentro de la política de desarrollo infantil temprano se debió plantear la necesidad de detectar a tiempo algunos retrasos o algunas necesidades en el desarrollo de ciertos chicos, ¿no? Porque muy a temprana edad lo que vamos a identificar son indicadores, ¿no? Alertas que nos van a decir que probablemente hay que fortalecer ciertas áreas del desarrollo, ya sea cognitivo, motora, de lenguaje, ¿no? Que eso sí es la deficiencia que tiene nuestra política de desarrollo infantil, y la tiene en todo ese aspecto, ¿no? Porque todavía se piensa que el niño va a medir de este tamaño, va a tener este peso, o sea, y está bien, pero justamente hay otras áreas como el lenguaje, el área motora, que son también importantes para la familia conocerlo de manera temprana, porque probablemente puede ser un indicador de alerta de algún aspecto que tenemos que darle más fuerza, ¿no? Entonces, igual, ¿no? El otro punto de mejorar la inclusión en la sociedad, esto es algo que debería estar trabajado desde la política general, desde la discapacidad y también desde las escuelas, ¿no? Ya conversamos de que la inclusión educativa es pensar en un mejor sistema educativo. Entonces, esos son algunos igual logros que sí me parecen importantes de todas maneras que se hayan podido resaltar, porque finalmente este plan nacional nos llevó al debate de también pensar
sobre estos diagnósticos que a veces se dan, buenos y malos, sobre estos instrumentos que se dan, pero también mirar de que no existen muchas investigaciones sobre la población en TEA, ¿no? No hay estudios de prevalencia en muchas condiciones que tenemos, y los números son importantes para construir políticas más justas. Necesitamos tener un número de cuántas escuelas o qué número de estudiantes necesitan estos apoyos para asignar recursos, por eso es importante, ¿no? Pero ahí va justamente también el trabajo que tenemos los profesionales, de pues formarnos para aportar en eso que todavía hace falta, ¿no? Y las familias lo ven o lo leen de esta otra manera, ¿no? Porque no se puede trabajar cuando no tenemos a veces números, pero no por eso no vamos a dar respuesta. Eso también quiero dejarlo claro, ¿no? Que a veces uno dice, no, es que no tengo claro cuántos hay, y por eso invisibilizan las necesidades que tienen las personas, y eso no es cierto. Uno tiene que estar preparado para dar respuesta en función de las necesidades de cualquier persona. Un poco comentando lo que estás mencionando, ¿no? Me da la impresión que no hay una articulación entre el trabajo de los ministerios, ¿no? Quizás los dos ministerios más importantes en el trabajo de la infancia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, ¿no? El Ministerio de Salud generalmente para el tema de la detección de estos indicadores, ¿no? De riesgo en el desarrollo, y quizás para darle un seguimiento y tratar de darle una intervención oportuna, una intervención temprana a la detección de este tipo de indicadores de riesgo en el desarrollo. Y surge también el trabajo del Ministerio de Educación, ¿no? Con los PRI, ¿no? Con los programas de intervención temprana, y con otros programas como por ejemplo CUNAMAS, que tengan que impulsar justamente el trabajo articulado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, manejar una misma población, en todo caso ciertos tipos de cantidades de poblaciones o números, en todo caso, para, como tú mencionabas, generar estas políticas de atención a estos niños que pueden tener muchas dificultades en el desarrollo, ¿no? Me quedo un poquito con esa duda, ¿no? ¿Tan articulados estarán los ministerios justamente en la atención a la primera infancia, ¿no? De estos dos ministerios en realidad, y que quizás se una también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? Claro, quizás te puedo comentar un poquito sobre eso, porque en realidad el ministerio que está a cargo de la política de desarrollo infantil es el Ministerio de Inclusión Social, ¿no? Ellos ven la política de desarrollo infantil, y en realidad ellos arman programas o productos que se necesitan para fortalecer esa política, y dentro de ellos está pues el desarrollo temprano de los niños, y ahí debería estar incluida la detección temprana. Otros países lo tienen, lo consideran, incluso hay un área en el que van a haber productos para identificar los trastornos o alguna necesidad en el neurodesarrollo, ¿no? Y sobre todo también detectar a tiempo algunas discapacidades, ¿no? De todas maneras es importante, porque eso nos permite, como tú lo dices, articular mayores apoyos, también conocer cuántos profesionales se van a necesitar para aportar, y sobre todo lo que hace falta a veces es la mirada, ¿no? Porque a veces la mirada, existe el programa PRITE, pero el PRITE todavía tiene una mirada muy rehabilitadora, en la que se está pensando en que el niño no tiene, y sobre eso trabajo, y no tanto en cómo vamos a hacer para que una vez que termine el PRITE, pues acceda prontamente a la educación inicial y se quede en la escuela regular y no tenga que pasar por una escuela especial, ¿no? Porque muchas veces ahí es donde generamos esta inequidad, ¿no? Le dan, en función de esta condición que él tiene, va a tener menores oportunidades educativas y menor calidad educativa en donde está estudiando, ¿no? Definitivamente hay centros que tienen mejores recursos, pero en la mayoría de casos no sucede así. Ok, gracias Jaime por la aclaración. Vamos a hacer una pausa a este cuestionario, a esta entrevista, ¿no? Y vamos a tratar de contestar algunas preguntas que algunos de nuestros seguidores nos están realizando, ¿no? Primero saludar a Gianfranco nuevamente, gracias por conectarte. Gianfranco tiene dos preguntas para ti, ¿ok? Saludos, te saluda primero, y luego te pregunta, ¿no? Jaime, por favor, aclárame, ¿qué pueden exigir los padres de niños con TEA cuando los matriculan en un colegio particular? Sé que muchos terminan pagando por un especialista particular para que haga las adaptaciones curriculares, cosa que tengo entendido debería ser responsabilidad de la institución educativa. Eso es por un lado. Y por el otro es que ¿hay algún registro de instituciones educativas particulares que cuente con un programa para la inclusión del niño?
qué buenas preguntas, te agradezco, Gianfranco, son muy buenas. En realidad hace referencia a una política y otra como que al plan o la forma en la que tienen que trabajar las escuelas, ¿no? Primero, en relación a políticas o sobre las normas, hay normas que hablan de los derechos de las personas, a las personas con trastorno espectro autista, por un tema de poder registrarlos en las escuelas o tener un registro de quién estudiantes van a necesitar apoyo, por ejemplo, del SANE o de algún otro especialista o apoyo específico o mayor apoyo en la escuela, pasan un registro, ¿no? Entonces ellos se les considera dentro de la discapacidad, y la discapacidad la entendemos desde el modelo social, que es la interacción, la deficiencia de la persona con las barreras actitudinales y del entorno, ¿no? Porque a veces asociamos la discapacidad a dificultad o deficiencia, y eso ya no se comprende en la actualidad. Hablamos de barreras en el entorno, y por ejemplo, si yo estando aquí, no teníamos quizás una persona, un intérprete de lengua de señas peruana, y habría una persona que está mirando y no podría acceder a la información que yo le estoy dando porque se la estoy dando en otra lengua, entonces ahí yo le estaría generando una discapacidad, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo claro, y en ese sentido a los chicos con TEA se les agrupa también dentro de este grupo que va a necesitar este apoyo, porque puedan llegar, por ejemplo, estos apoyos del SANE, ¿no? Pero específicamente a eso, o qué puede exigir la familia, primero, la normativa dice que se van a reservar 2 vacantes por aula para los estudiantes con discapacidad, ¿no? ¿Cómo certificamos esa discapacidad? Hay un certificado que se va a generar desde el CONADIS, ¿no? Eso tiene un proceso, se hace una evaluación psicológica en los centros que tienen la autorización por el MINSA, esto pasa a registro de CONADIS, y el CONADIS te da pues el carnet, y por ende tú puedes pasar a la escuela regular, ¿no? La norma dice que pueden ser los chicos leves y moderados, ¿no? Esa norma definitivamente no es nada inclusiva, porque si lo fuera, no tendría que tener ese tipo de reglamentos, pero existe en la actualidad, ¿no? También lo comento porque es necesario también cuestionarse ese tipo de normas que hemos ido creando nosotros, y de alguna forma no son inclusivas para todos. Pero existe eso. Entonces la familia puede exigir estas vacantes, y se pide que se reserve en relación al aula. Hay un mito que tienen algunos profesionales que dicen, si yo tengo un niño con TEA es como si tuviera 5. O sea, yo no sé por qué hacen esa reflexión, pero la hacen, y el papá se queda con esa idea de que, ay, mi niño no va a poder, y como si le estuvieran haciendo un favor, ¿no? Entonces es importante empoderar a la familia, hablar con ellos, con profesionales, contarles sobre qué pueden desarrollar en la escuela, lo importante que se mantengan en la escuela y que sean o establezcan un trabajo colaborativo con la maestra, y también sensibilizar a la maestra y trabajar sobre los miedos que tiene la maestra para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que podría exigir, ¿no? Que se cumpla esta normativa. Yo decía que se tenía que certificar la discapacidad, pero también, por ejemplo, ahora en el contexto de COVID, no se está certificando la discapacidad con un certificado o un carnet de CONADI, sino se está certificando con una declaración jurada. Y una declaración jurada es un documento en el que la familia va a decir, sí, doy fe de que mi hijo tiene estas características, y por ende, pues certifico que tiene la discapacidad, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que se está poniendo en marcha este año. Muchas escuelas públicas están permitiendo que se dé esta declaración jurada, pero en realidad eso era antes algo que ya estaba en la norma, que muchas veces en los colegios les cerraban las puertas y les decían, no, la declaración jurada no me vale, pero ya estaba en la norma, ¿no? Lo que pasa es que a veces no lo cumplimos, y lo que, por ejemplo, yo suelo hacer con las familias, acompañarlas y explicarles, y también participar de las reuniones que pueda haber con los directivos para poder trabajar sobre este concepto de la inclusión, ¿no? Y a veces hemos tenido muy buenos resultados, y hay chicos que todavía se están permaneciendo en la escuela, y tenemos que buscar que se mantengan, ¿no? Entonces eso es algo que se podría hacer con la familia. Y bueno, la manera más legal que uno puede seguir en caso no se da es la manera judicial, ¿no? Que es la demandar el caso por vulneración de derechos, y si es una escuela pública, uno la demanda a la Defensoría del Pueblo, te dan respuesta, llega una persona a la defensoría y acompaña al padre para que pueda pues tener acceso a esa vacante, y si son escuelas privadas se hace la demanda a Indecopi, ¿no? En este caso. Pero lo que yo siempre digo es mejor siempre ganarse a la escuela en lugar de llegar a estos medios, ¿no? Porque lo que queremos es lograr que los centros entiendan de que la inclusión ayuda a que ellos sean mejores en relación a la construcción, ¿no? Y esto va justo a la segunda pregunta sobre las escuelas privadas, ¿no? Hay escuelas privadas que se han inventado unas prácticas en relación a incluso programas para la inclusión, o le dicen a los papás, yo tengo un programa previo para que él pase primero por esto y luego acceda
al aula, ¿no? Entonces, hay muchas historias que te comentan los papás que han tenido que pasar, y en realidad esa no es la idea es que se trabaje desde el proyecto educativo, desde que la inclusión sea un criterio que también se evalúe conjuntamente con los maestros. Y yo tengo, bueno, experiencia de varias escuelas que lo han hecho, han trabajado primero desde la evaluación interna, y sobre eso han ido mejorando sus prácticas docentes, y felizmente pues tienen muchas aulas en las que ni siquiera hay 2 estudiantes con alguna condición educativa, sino hay 3 o 4 o 5 estudiantes, y para ellos ha sido inclusión desde que se admitió incluso a las mujeres en las escuelas, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un modelo, ¿no? Y en respuesta a ello, algunas escuelas privadas han ido creando sus servicios de atención a la diversidad e inclusión. Las escuelas privadas las tienen en esta mira de que ellos son como que los supervisores, los que apoyan a asesorar a los maestros y a orientar a la familia en poder darle estos apoyos educativos, ¿no? Y este pedido que se hace, este maestro sombra o maestro apoyo, en la normativa se dice que eso no es legal, no se debería pedir o no se debería generar una carga indebida a las familias, porque vemos que muchas familias no cuentan con los medios para hacerlo. A mí también me ha pasado, he acompañado muchas familias en las que los maestros, bueno, los directores en este caso les han impuesto, pero la norma no dice eso, ¿no? Entonces es importante por eso también hacerle conocer eso al directivo, que no dice eso, pero sí trabajar de la mano, ¿no? Si todavía acompañamos a los chicos, con darles la seguridad a los maestros que le vamos a dar las orientaciones y la forma en la que ellos podrían conocer mejor a su estudiante y avanzar paso a paso, ¿no? Que es lo más importante. Y eso son, por ejemplo, algunas buenas prácticas que sí hemos recogido de varias escuelas, y bueno, también le hemos ido trabajando con las escuelas públicas, ¿no? Ok, gracias Jaime por responder estas preguntas. Solamente 2 preguntas más para poder acabar con este primer bloque de preguntas, luego seguimos con entrevista y al final contestamos una de las preguntas. ¿Okay? ¿Es cierto que por aula solo hay 2 vacantes para niños con habilidades diferentes? Nos pregunta Alicia Zairitupac Ríos. Bueno, creo que ya lo has comentado, ¿no? Comentaste que es por ley es ello. Y pasamos a una siguiente pregunta en todo caso. ¿Es cierto lo que indica una psicóloga de otra institución, que antes de los 7 años no puede haber diagnóstico de TEA? En Estados Unidos y otros países lo detectan a los 18 meses e incluso antes, pero según indicó esta psicóloga de Perú, señala que antes de los 7 años solo son indicadores. Bueno, Nos esa pregunta, pregunta va un poco ligada justamente al tema del diagnóstico. Yo miraría los psicólogos educacionales dentro de la escuela, los que trabajamos dentro de la escuela o en el ámbito educativo, no diagnosticamos, no hacemos diagnósticos clínicos. Lo que hacemos son apoyamos a identificar las necesidades de los estudiantes y apoyamos al maestro a que se dé cuenta qué tipo de apoyo necesita para poder fortalecer la educación de su estudiante, ¿no? Entonces, primero quiero dejar claro eso, porque muy independiente que conozca cómo se da este proceso de diagnóstico, es que esa es mi labor dentro de la escuela, ¿no? No podría decir, este chico a los 18 meses o tiene que entrar a los 3 años sabiendo que tiene su diagnóstico. Eso no es algo que trabajamos en la escuela, ¿no? Pero sí nos damos cuenta de cuáles son sus necesidades para darle una respuesta educativa. Y bueno, lo otro relacionado al diagnóstico, en realidad, para hacer el diagnóstico hay manuales diagnósticos, ¿no? Entonces ahí está el DSM-5, está el CIE-10, bueno, el CIE-10 todavía está desactualizado, porque ¿no? Está en camino del CIE-11. Entonces, en función de eso, y siguiendo esos criterios, uno tiene que dar respuesta a bueno, dar el diagnóstico, ¿no? Entonces, en realidad a los 18 meses lo que tú te vas percatando justamente son los indicadores tempranos, ¿no? Y es lo que en la etapa, en la primera infancia, uno necesita percatarse, esas alertas que a uno le van a decir, quizás tiene algunas ecolalias. ¿Por qué las tiene, no? O sea, ¿es porque es parte de su desarrollo del lenguaje, o porque probablemente no está comprendiendo algo, o pasó que no tiene sentido lo que está diciendo? Entonces, eso me va comunicando a mí que algo está pasando y hay que darle un apoyo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me comunica. Igual, si llega al inicial y todavía le falta establecer contacto visual, o sea, pueden ser múltiples indicadores, y hay que como que completar
un conjunto de signos y sintomatologías que me van a decir a mí recién, como especialista, si eso no es, ¿no? Entonces, pero lo que a mí me importa en el ámbito pedagógico es sus saberes previos, qué conoce, qué no conoce, cómo aprende, cómo se relaciona con el otro. Algunos chicos con TEA tienen más déficit de interacción, otros no lo tienen, ¿no? Otros lo tienen en otras áreas. Entonces, eso es importante, ¿no? Incluso no solo quedarse en esto de la interacción y la comunicación, sino también conocer sus niveles de adaptación, porque es lo que me va a permitir a mí darle los apoyos en la institución educativa, ¿no? Claro, claro que sí. De acuerdo contigo, Aimé. Bueno, ya contestamos algunas preguntas, vamos a seguir con la entrevista, ¿no? En este caso, nos quedamos un poco con el tema de qué planes o políticas, ¿no? Son las relacionadas en el Estado peruano, pueden favorecer a que estos chicos con TEA logren una inclusión exitosa, ¿no? Y en base a ello también te quería preguntar, ¿qué apoyos necesitamos para que un niño con TEA pueda tener justamente esa inclusión exitosa? Yo creo que principalmente el gran apoyo que le podemos dar desde profesionales que trabajamos desde la educación o tenemos otro ámbito de desarrollo, pero aportamos al desarrollo de las personas con autismo, es lograr cambiar las actitudes, ¿no? Construir actitudes favorables en el entorno hacia la inclusión. Eso es algo que a veces no le damos estrategias al maestro, le decimos cómo tiene que actuar cuando el chico quizás tire las cosas o le cueste cambiar de actividad o de rutina, pero no trabajamos en sus actitudes. Entonces es importante que dentro del plan de trabajo pongamos concepciones y actitudes hacia la inclusión, ¿no? Porque eso le va a permitir al maestro no solamente tener una mejor actuación con el estudiante con autismo, sino con todo su alumnado. Entonces estamos ganando mucho más. Entonces es importante que le demos conocimientos desde la realidad, ¿no? De cómo estamos como tema y cuál es el reto que tenemos que enfrentar, y es un trabajo en conjunto, no solo es el trabajo de la maestra, sino que uno también es parte de ese reto, ¿no? Contarle sobre las potencialidades de sus estudiantes, más que en lugar de hablarle de los déficits, hablarle de que sí puede lograr, ¿no? Que para que vaya perdiendo y cambiando esos prejuicios que a veces tiene, ¿no? A veces también se tiene la idea de que las personas con TEA o con autismo son esos chicos que están en la esquina sentados y que no hablan, ¿no? O que no se van a querer comunicar y como que les da miedo intervenir, ¿no? Entonces es importante cambiar esos prejuicios con la maestra, con la familia, porque eso va a permitir que creen más expectativas sobre su desarrollo. Y para eso yo utilizo la recolección de las ideas previas, reconozco las concepciones, qué piensa la maestra sobre la inclusión, sobre la discapacidad, también es importante recogerla, a quienes identifica que son los estudiantes que necesiten más apoyo, y bueno, luego sobre ello abordar esos miedos que puedan tener los docentes. Yo hablo más de un espacio formativo que de un espacio solamente dirigido al estudiante, ¿no? Creemos que tenemos que actuar solo sobre él, en realidad tenemos que actuar sobre su entorno. Analizar las situaciones en conjunto, ¿no? Algo que, si vemos que alguna situación ha evidenciado la maestra, preguntarle qué pasó antes, qué pasó después, qué cree que funcionó y qué cree que no funcionó cuando ella estuvo, atendiendo esa situación. Ya hablaba de la información previa que tenemos que darle a la maestra, prever los horarios o las entrevistas que se puedan dar. Algo muy importante que a veces dejamos de lado es entrevistar a los padres, ¿no? Porque nadie más que ellos conoce a sus hijos. A veces decimos, no, los papás no quieren ver el problema, es algo que siempre escucho de muchos amigos profesionales. ¿Cómo hacemos para que los papás entiendan que sus hijos tienen algún problema o de una situación difícil? Entonces yo creo que hay que ser bien empáticos en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay que entender el proceso en el que se encuentra el papá y en lugar de hablar de los problemas, preguntarle, ¿qué crees tú que él está logrando y qué ha logrado en la casa, cómo ha ido avanzando? Esas son preguntas que abren también a construir con ellos estrategias en conjunto, por eso hablamos de la co-construcción, facilitar espacios de intercambio de experiencias. Nosotros, por ejemplo, el año pasado logramos de que las maestras de escuela pública, de la escuela privada, compartan sus experiencias y ambas dijeron, tenemos los mismos problemas, entonces tenemos los mismos desafíos, y entonces vemos ahí que aunque estamos en entornos diferentes, pues nos encontramos con la misma situación, ¿no? De cómo seguir ayudando a nuestros estudiantes, cómo pues facilitarle mejores entornos de interacción. Fortalecer los conocimientos pedagógicos, y cuando hablamos de conocimientos pedagógicos implica tres cosas, ¿no? Primero, identificar cómo es la práctica del docente, darle una lectura de lo que hemos visto de la práctica docente, y
identificar cuáles son sus conocimientos prácticos y sus conocimientos teóricos, ¿no? Esto también responde a una teoría o una forma de concebir la práctica educativa que yo trabajo desde el constructivismo, y tiene muy buenos resultados con los maestros, ¿no? Porque ayuda a fortalecer la práctica reflexiva, la capacidad reflexiva, y también pues, irle dando mejores contenidos o un mejor enfoque crítico a los maestros sobre lo que están trabajando. Por ese lado es importante tener un enfoque de trabajo para intervenir en los conocimientos pedagógicos que tienen los maestros. A veces dejamos de lado el trabajo con el docente, y yo los invito a trabajar sobre ello y a formarse también en el trabajo para los maestros, ¿no? Hay muy pocos profesionales que se ponen o trabajan en ese campo, ¿no? Otra forma de facilitar o apoyar la inclusión en los estudiantes es lograr el trabajo en equipo, ¿no? En el aula, con la familia y con la escuela y con los docentes. Es bien complicado lograrlo en realidad, ¿no? Porque a veces solamente estamos pensando en que el chico vaya, por ejemplo, desarrollando su lenguaje, pues pueda mirar, pueda hacer actividad, pueda desarrollarse, pero luego pasó a la secundaria y no nos dimos cuenta que no tiene un entorno de amigos, lo siguen mirando como el estudiante que necesita más ayuda. Entonces es importante por eso el trabajo en equipo, que se comprenda lo que es la inclusión y sobre eso se trabaje el plan a largo plazo de apoyo, ¿no? Yo creo que esto va de la mano a adaptar el entorno y no adaptar al estudiante. El entorno es el que tiene que cambiarse. Y bueno, finalmente creo que algo muy importante es crear una mentalidad continua, de que no solamente es el desafío del maestro que tiene el estudiante como una necesidad de apoyo, sino del otro maestro que no lo tiene, pero también puede servir de apoyo para él, ¿no? Entonces, ahí yo le daría mucho trabajo. No hay recetas en la inclusión, hay lecciones aprendidas, investigaciones que se están sistematizando, o buenas prácticas que se están sistematizando para compartirlas con otros, y esos son algunos puntos que han permitido que haya una mejor inclusión, ¿no? Muy por encima también de lo que se necesita seguir fortaleciendo con el estudiante, y que bueno, tiene que ver con otros tipos de apoyo, ¿no? El apoyo, por ejemplo, desde el profesional con el que él va a trabajar, quizás tenga algún terapeuta. El terapeuta termina siendo un apoyo también, quizás tenga un maestro de apoyo en la escuela que de manera periódica va a monitorear cómo está, quizás hay un equipo psicopedagógico, ese también es otro apoyo, y tiene una familia que también está mirando sobre arriba de lo que puede aprender y lograr, y fortaleciendo sobre todo su autonomía, porque a veces en lo que menos fortalecemos o enfatizamos es cómo el papá puede lograr no solo la independencia, sino que vaya aprendiendo a tomar pequeñas decisiones que esto a lo largo lo permitan ser autónomo. Entonces, estos son apoyos que existen en la comunidad y que también se tienen que interrelacionar. Ok, tomo como referencia una de las cosas que mencionabas, el trabajo continuo que tiene que ver con la docente, no tan solo en proveerle de estrategias, ¿no? Para poder, entre comillas, favorecer el aprendizaje del niño, o en todo caso brindarle mayores oportunidades, ¿no? O adaptar cierta temática para que él, y no tan solo él, sino el grupo, se beneficie, sino también entrar un poquito a la parte de las representaciones mentales que tiene sobre posiblemente el caso o en todo caso el grupo que tiene, ¿no? No verlo como un eje problemático, sino como una oportunidad para también incrementar sus conocimientos y también pues promover esta interacción más justa y más equitativa entre todos, ¿no? Desde un enfoque inclusivo como mencionas, ¿no? Quizás ya para terminar, una de las últimas preguntas que teníamos, ¿no? Es un poquito en el contexto actual, ¿no? Que estamos viviendo, ¿cuáles son los retos y desafíos de la inclusión en estos tiempos? Sí, bueno, en realidad todavía el principal reto que tenemos y el más grande es repensar el sentido de la educación, ¿no? Poder construir un sistema que realmente termine eliminando otros que son todavía excluyentes, que solamente figuran o se han construido pensando de que alientan de que un tipo de persona se desarrolle, pero en realidad lo que termina haciendo es generándole menos oportunidades a ese grupo de personas, ¿no? Entonces, el primer reto es entender de que la inclusión es un proceso, y es un proceso que en la práctica nunca va a terminar. Vamos a seguir aprendiendo nuevas formas de ser
incluyentes todos, y construyamos un sistema, pero justamente el reto va en que los profesionales tengamos claro este enfoque inclusivo, y que cuando desarrollemos nuestras prácticas lo hagamos en mirada de poder darle oportunidades a otro y no quitárselas, ¿no? Entonces es un reto muy grande de tener un lenguaje común sobre lo que es la inclusión. Algunos asocian sobre la inclusión a la discapacidad, creen que porque tienen un estudiante con TEA en el aula son inclusivos, y no, ya lo vimos que no. Se necesita que los chicos estén presentes, que todos aprendan, tengan logros de aprendizaje y participen, ¿no? Tengan un rol en medida de sus características y sus necesidades, y puedan justamente terminar esta escuela y aportar a la comunidad como todos lo hacemos. Entonces es un rol importante. Creo que también viene al lado del reto científico y ético que tenemos, de creer en la inclusión como creer en el derecho a la educación. En realidad también hace falta seguir construyendo investigación o evidencia científica. Nosotros, por ejemplo, el año pasado entramos a la escuela a intervenir, trabajamos sobre las políticas, sobre las culturas, y ahora tenemos que publicar eso, tenemos que seguir trabajando, pero es un trabajo en equipo. Yo los invito a seguir revisando, a leer, a también sistematizar lo que están haciendo, y sobre todo compartirlo con otros, ¿no? Algo que a veces veo que estos espacios nos permiten eso, ¿no? Justamente compartir con otros lo que hemos ido recolectando, lo que hemos ido cambiando, o lo que hemos encontrado en otros espacios. Ahí va justamente el tema de poder trabajar colaborativamente con otros profesionales, como ahora lo vemos, ¿no? Ustedes desde las prácticas que tienen, y nosotros desde otra mirada enfocamos, y todos igual terminamos aportando a la sociedad. Otro reto que creo que es importante es la formación docente, ¿no? Los psicólogos también tenemos mucho que aportar en la formación docente, en poder aportar a que desarrollemos en conjunto la capacidad reflexiva del maestro, a que lo ayudemos a construir un diseño instruccional mejor de su clase, que sea justamente y cumpla ese criterio de inclusión y atención a la diversidad. Entonces ahí creo que también nos hace mucha falta la formación en los psicólogos, ¿no? A veces terminamos el pregrado y pensamos de que solo vamos a intervenir en el estudiante, y nos olvidamos de los otros actores educativos, los que nos desempeñamos en la educación, por ejemplo. Entonces es importante mirar otras áreas, formarse en la evaluación también, mirar la diversidad como una parte en la que también nosotros podemos aportar. Y bueno, a mí me parece que esos son algunos retos o oportunidades que tenemos. Creo que todavía el sistema educativo está construido por un tipo de personas, pero varios estamos comprometidos en quererlo, o empeñados en lograr de que finalmente la escuela sea un espacio para todos y para todas. Claro, y para lograr ese espacio para todos y para todas, pues la educación se tiene que ver como un trabajo en equipo, ¿no? Un trabajo en equipo interdisciplinario también, ¿no? Claro. Bueno, gracias, te agradezco, Aimé, por responder estas preguntas y este conversatorio que hemos tenido acerca de cómo se da la inclusión exitosa en niños con TEA, ¿no? Solamente para finalizar esta agradable conferencia que hemos tenido, permíteme realizar unas 3 preguntas más que el público nos ha mencionado, ¿no? Los seguidores nos están comentando ello. Primero es, ¿cuál es la función del SANE en los colegios particulares? ¿Ok? Y por último, la escuela debe tener una psicóloga que oriente a la maestra de qué puede o no hacer, de qué puede o no puede hacer el niño, o en qué nivel está, de manera a que la maestra le haga ajustes curriculares. Sí, gracias por esas preguntas, son muy buenas y en realidad nos deja a mucha reflexión. Para responder la primera, que hacía referencia bueno, a lo que estábamos conversando. Voy a De los contestar apoyos. ¿Perdón? No, no, sí, está bien. Sí, lo que comentaba, primero contestando esa última, que la recuerdo más clara, es sobre, en realidad las escuelas, bueno, el sistema educativo, bueno, se dirige, o el órgano rector es el Ministerio de Educación, ¿no? Y generó apoyos, y uno de los apoyos es el SANE, ¿no? El Servicio de Atención a las Necesidades, bueno, de asesoramiento y atención a las necesidades educativas especiales, ¿no? El SANE, solamente atiende a las escuelas públicas. En teoría debería atender a todas las escuelas, pero en la práctica y por la implementación solo atiende a las escuelas públicas. Uno, porque el personal es muy poco, y dos, bueno, ya hay varios estudios que hablan y mencionan de que el SANE es insuficiente y no llega a todos los estudiantes, y bueno, sobre la práctica, sobre la marcha, algunos SANEs, pues, o personal de SANE, pues que
tienen que trabajar en 3 o más de 4 escuelas y no se dan abasto, ¿no? Entonces lo que antes hacían era trabajar con el estudiante, lo que ahora hacen es trabajar con la maestra para darle los apoyos, para preguntarle cómo están los estudiantes, en qué necesitan fortalecerse, ¿no? Pero todavía encontramos que el SAN está debilitado, que se necesita fortalecer, y bueno, eso también va a ser independiente de en qué UGEL se encuentre, ¿no? Porque como vemos, lo político siempre va a afectar también a la implementación. Entonces a veces sucede que también las personas no se mantienen en la gestión, y eso pues es algo que también perjudica el seguimiento de las buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, algo bueno que surgió en un momento desde el Ministerio de Educación fueron estas clases bueno, estos programas de reforzamiento pedagógico, y que muchos maestros también lo veían como algo positivo. Sin embargo, este reforzamiento pedagógico solamente era para un tipo de estudiante. Otra vez, no había un criterio de inclusión en este programa, ¿no? Porque no se estaba pensando también en los estudiantes que tenían mayores necesidades, como los estudiantes con una condición como autismo. Entonces, decían, no, estos son estudiantes del SANE. Entonces, ese es el problema a veces cuando creamos las políticas o los planes, que no estamos pensando en estos 3 criterios, ¿no? En la equidad, en la inclusión y en la atención a la diversidad. Entonces, todo lo que construyamos tiene que cumplir esos criterios. Y si hacemos un SANE, tiene que ser un SANE que atienda las necesidades de todos, no solamente los chicos que tienen una necesidad educativa, ¿no? Entonces, ahí es donde hace falta más recursos, ahí hablo de presupuestos, pero también de recursos de apoyos, materiales, para que los maestros tengan ese acompañamiento, ¿no? Y eso va a la segunda pregunta que decía sobre el rol que tienen los psicólogos, ¿no? En realidad, yo soy psicóloga que decidí ser educacional porque llevé mayores cursos sobre esa área, pero es porque desde que inicié o desde que tuve noción de lo que quería, seguir desarrollándome, muy aparte de decir la psicología, sabía que me quería desempeñar en un entorno educativo. Entonces es importante desde la formación inicial fortalecer esa concepción, ¿no? De dónde te quieres desempeñar. A veces se piensa que el psicólogo educativo solo va a terminar ayudando al estudiante cuando no es cierto, ¿no? Yo ahora me desempeño acompañando a las escuelas, y eso es lo que quizás tenemos que ir cambiando desde la mirada de lo que el psicólogo puede hacer en un entorno educativo, ¿no? Tiene que acompañar al maestro, más que decirle qué nivel tiene el niño, es decirle, y además que eso va muy a la línea del currículo nacional. El currículo no te habla de hasta dónde va a llegar o de un tope, te habla de logros de aprendizaje, ¿no? Y esto es, ¿qué saberes previos tienes tú? Sobre estos saberes previos vas a seguir teniendo logros, y quizás no los vas a tener a lo largo de tu educación básica. Entonces, los psicólogos también tenemos que cambiar esa mirada que nos han hecho o nos han construido algunos más desde el enfoque rehabilitador, ¿no? De que hay topes en ciertas áreas. No lo hay. Los topes se van a ir dando en la medida también que demos los apoyos y construyamos un mejor contexto, ¿no? Entonces, eso es importante en relación a la formación, y sí, pues los psicólogos tenemos mucho todavía que desarrollar. Otro punto es que, como problemática específica de los psicólogos, es que no cumplimos la demanda de psicólogos educativos en las escuelas. No hay psicólogos que trabajen o sepan cuál es el enfoque educativo que se tiene que trabajar, no todos, entonces no cubren la demanda. Entonces eso también ya es una responsabilidad de nosotros, ¿no? Que vendríamos a tener mayor debate o discusión de cómo logramos de que desde la inducción o la concientización logremos de que más chicos estudien o decidan por la educativa, ¿no? En mi promoción creo que éramos 5 o 6 personas que decidimos ser psicólogos educativos de corazón, digamos, ¿no? O sea, que queríamos desempeñarnos en escuelas, donde hayan personas, en la comunidad, pero trabajar bajo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, ahora veo que hay más, ¿no? Eso también es algo muy positivo. Nosotros, como experiencia personal desde el grupo de investigación que tenemos de psicología educativa, promovemos eso con los estudiantes, y por eso promovemos, y este grupo se ha hecho más grande, ¿no? Comenzamos con 3, 4, y ahora hay como 15 personas en ese grupo, y ellos desde su espacio formativo y desde su espacio ahora de egresados siguen promoviendo la educación, bueno, la psicología educacional, ¿no? Entonces, y eso también nos permite a nosotros cambiar los enfoques o los paradigmas que algunos tienen sobre lo que puede hacer y no puede hacer el psicólogo educativo, ¿no? Bueno, bastante claro todo lo que has mencionado, Aimé. Yo solamente tengo que agradecerte en realidad por toda la información valiosa que nos has brindado. Ha sido muy clara, muy precisa en tus comentarios. Quizás por ahí lo que me queda es que para lograr una buena inclusión, ¿no?
hay que manejar estos principios, ¿no? Inclusión, equidad y atención a la diversidad, de esa manera poder trabajar en equipo, ¿no? Junto con los profesores, junto con las instituciones educativas para mejorar las oportunidades de aprendizaje que se le dan, ¿no? Eliminando cada vez más las barreras que pueden existir o pueden existir en este entorno natural que vendría a ser el colegio, ¿no? Y el colegio como aquel ente que tiene que potenciar las habilidades del niño, ¿no? Justamente basado en este trabajo en equipo. Yo te agradezco a todos los que han estado conectados, a Milagros, a Milagros Grados, Xiomare Piquín, una gran amiga, Ana María, Miriam Camayo, Lucero Silva, agradezco las preguntas de Nelly, de Alicia, de Gianfranco, que siempre nos acompañan, de Fátima, Alicia, a Gaitán Esther, Fátima Ledesma, Fiorella Navarro, Falú, Maggie también, que ahí te mando muchos saludos, una excelente ponencia, María, que quizás esta pequeña nota que nos pones sobre una charla de qué manera se pueden trabajar con niños con TEA, también lo podemos ver en otros espacios, ¿no? Suan Checo Díaz, muy claro por los puntos tratados, felicitaciones para ti, en general, la gente está muy contenta con toda la información que nos has dado, ¿no? Yo agradezco nuevamente a cada uno de los seguidores de Lazos Azules y nuevamente comentándoles que este espacio se ha creado justamente para compartir, ¿no? Compartir información relacionada al campo del autismo y qué bueno tenerte aquí, Aimee. Para nosotros ha sido un gusto y espero que no sea la última vez. No, definitivamente te agradezco a ti también y a todo el equipo que está detrás y que ha promovido esta iniciativa de Lazos Azules. Me parece que mientras más creemos espacios de este tipo para poder reflexionar y cuestionarnos sobre todo sobre cómo estamos avanzando o compartir las experiencias que tenemos, nos van a ayudar justamente a co-construir en conjunto, ¿no? Lo más importante es que no nos guardemos lo que sabemos, sino que lo compartamos con todos y desarrollemos investigación, construyamos en conjunto, porque todos estamos a favor de poder revertir estas desigualdades que todavía tenemos en nuestro contexto educativo y que no queremos que se continúen de esa manera, ¿no? No queremos que más chicos o más niños sean sacados de las escuelas o no tengan mayores oportunidades, ¿no? Creo que esa es la motivación que muchos tenemos y por eso es que estamos en este camino educativo y trabajando para cada colectivo, ¿no? En el colectivo de las personas con autismo, por ejemplo. Ok, gracias Aimee nuevamente por ello. Lo último nada más, mandar saludos a gente que nos está escribiendo nuevamente, a Janet Marisol, muchas gracias, a Yayalú, Dania Ríos, y aprovechando un poquito este espacio para hacer dos pequeños anuncios nada más, para dar finalizada la conferencia de hoy día, esta pequeña entrevista que hemos tenido. Primero que a los seguidores, seguir revisando la página de Lazos Azules, se vienen nuevos eventos, se vienen nuevas programaciones también de talleres vía Zoom y también gratuitos los días viernes, ¿no? Revisen, estén constantemente revisando porque hay hay bastantes novedades en este mes de agosto que se nos avecina, ¿no? Y por último, voy a mandar un gran saludo a mi amiga Débora y a su esposo también. Un gran abrazo y un fuerte aliento para seguir adelante en esta época tan difícil que nos toca vivir, ¿ok? Y a ti también cuídate mucho, Aimee, deseando que esté bien por allá, en estos tiempos, realmente, como mencionaba, difíciles, complicados, pero tratarnos de reinventarnos cada día, pues visualizar en nuestro trabajo, en fin, del bien común para todos, ¿no? Sí, gracias a todos y todas. Que tengan un buen fin de semana. Ok, igual para ti, Aimee, gracias. Saludos a todos. Muchas gracias por su atención. Cuídense. Chao.